Esta casa me pertenece ahora. La voz de Margaret crujió a través del altavoz de mi celular, rebosando satisfacción. Cambié todas las cerraduras. No te molestes en regresar. Me quedé en la cama del hospital, todavía aturdida por la cirugía, tratando de procesar lo que mi suegra acababa de decirme. ¿Hiciste qué? Es lo mejor, Amanda, continuó ella, con ese tono falsamente dulce que me helaba la sangre. Después de lo que pasó con Michael, no puedes esperar seguir viviendo en nuestra casa familiar. Ya no eres realmente familia, ¿verdad? Mi nombre es Amanda Collins, y hace 3 semanas mi esposo Michael murió en un accidente automovilístico. Ahora, mientras me recuperaba de una cirugía de emergencia de vesícula, estaba descubriendo que mi suegra había aprovechado la oportunidad para quitarme todo. Margaret, esa es mi casa, dije, manteniendo la voz firme a pesar de la rabia que hervía dentro de mí. Michael y yo la compramos juntos. Ella soltó una carcajada, áspera y hueca. ¿Con qué dinero, querida? El enganche salió de nosotros. Michael era nuestro hijo. Tú solo fuiste la mujer con la que, lamentablemente, se casó. Ahora que él ya no está, es hora de que sigas adelante. Cerré los ojos, recordando el hogar que Michael y yo habíamos construido durante los últimos 5 años. El jardín que plantamos, las paredes que pintamos, los recuerdos que creamos. Margaret siempre había resentido que Michael decidiera comprar una casa en lugar de mudarse al complejo familiar, donde ella podía vigilarnos de cerca. Me dan de alta mañana, dije con calma. Podemos hablar de esto entonces. Y no hay nada que hablar. Ya mandé tus cosas a una bodega. No hagas esto difícil, Amanda. Sabes lo mucho que me molesta que la gente me lleve la contraria. Oh, yo lo sabía. Llevaba 5 años viendo a Margaret manipular a todos a su alrededor, usando su dinero y sus conexiones sociales para salirse siempre con la suya. Nunca me había aprobado, la maestra de clase media que atrapó a su precioso hijo. Y ahora estaba dando su jugada final. Lo que Margaret no sabía era que yo me había estado preparando para algo así. Michael y yo habíamos visto cómo trató a la viuda de su hermano, prácticamente obligándola a salir de la familia tras su muerte hace 2 años. Nosotros nos aseguramos de protegernos legalmente. Una cosa más, añadió Margaret, con un filo en la voz. He organizado que los mudanceros vacíen tu oficina mañana. Todos esos papeles y archivos que guardas solo estorban en la casa. El corazón me dio un vuelco. Mi oficina, donde guardaba todos mis documentos, incluyendo... No toques mi oficina, Margaret, dije, con un tono amenazante que se colaba en mi voz. Demasiado tarde, querida. Los mudanceros ya están aquí. Oh, ¿qué es esto? ¿Una caja fuerte? Qué interesante. Estoy segura de que Michael me dejó la combinación en algún lado. Colgué el teléfono, con las manos temblando, no de miedo, sino de furia. Margaret finalmente había ido demasiado lejos. Tomé el celular de nuevo y marqué el número que había esperado no tener que usar jamás. Habla David Harrison, contestó una voz profunda. Señor Harrison, soy Amanda Collins. Necesito que ejecute el plan de contingencia del que hablamos. Margaret está haciendo su jugada. Hubo una pausa, seguida de una ligera risa. Me preguntaba cuándo intentaría algo así. No se preocupe, Amanda. Todo está preparado. ¿Quiere que mande a alguien a la casa ahora mismo? Sí, por favor. Está tratando de abrir mi caja fuerte. Considérelo resuelto. Y Amanda, lamento lo de Michael. Fue muy inteligente al ayudarte a prepararte para esto. Al colgar, me recosté en la cama del hospital, recordando la conversación que Michael y yo tuvimos tras la muerte de su hermano. Mi madre nunca va a cambiar, me había dicho. Prométeme que dejarás que Harrison te proteja si algo me pasa. Le prometí, aunque esperaba que nunca llegara a ser necesario. Michael conocía a su madre mejor que nadie. Había visto a través de sus manipulaciones, su necesidad de control, su incapacidad para aceptar que sus hijos tuvieran vidas aparte de ella. Las siguientes horas fueron silenciosas, demasiado silenciosas. Margaret no volvió a llamar, y me preguntaba si el equipo de Harrison ya habría llegado a la casa. Eventualmente me quedé dormida, agotada por la cirugía y el estrés, hasta que un mensaje de texto me despertó. Todo está asegurado, escribió el señor Harrison.
Su suegra recibió una gran sorpresa cuando llegó el equipo de seguridad. ¿Quieres saber qué pasó? Sonreí por primera vez en días, imaginando la cara de Margaret al darse cuenta de que no era la única que podía jugar este juego. Cuénteme todo, respondí. Las piezas estaban en su lugar. Mañana, cuando saliera del hospital, le mostraría a Margaret exactamente qué tipo de mujer había elegido su hijo. Ella pensaba que trataba con una viuda desconsolada, demasiado débil y dependiente para defenderse. Estaba a punto de aprender cuán equivocada estaba. A la mañana siguiente me dieron de alta y mi mejor amiga, Kate, me llevó a casa. Le conté lo del mensaje del señor Harrison de la noche anterior. Al parecer, Margaret casi se desmaya cuando apareció el equipo de seguridad, dije, logrando una leve sonrisa. Estaba en mi oficina con un cerrajero intentando abrir mi caja fuerte. Kate apretó más fuerte el volante. Esa mujer tiene un descaro increíble. ¿Y luego qué pasó? Le presentaron una orden de cese y desistimiento y le informaron que estaba allanando la propiedad. La cara que puso cuando le mostraron mi nombre en la escritura. Me quedé en silencio, recordando lo que Michael había hecho para protegerme. 6 meses antes de su muerte, había transferido legalmente la casa a mi nombre por completo. Mamá intentará quedarse con todo, me había advertido Michael. Siempre lo hace. Lo mantuvimos en secreto, sabiendo que Margaret explotaría si se enteraba. La casa que ella creía propiedad de la familia había sido mía únicamente todo este tiempo. Al entrar en la cochera, vi las nuevas cámaras de seguridad que el equipo del señor Harrison había instalado. Las cerraduras también habían sido cambiadas, esta vez por mi gente. La lujosa camioneta de Margaret estaba estacionada al otro lado de la calle, y podía verla observándonos tras sus lentes de diseñador. ¿Quieres que me quede?, preguntó Kate, mirando con recelo a Margaret. No, yo me encargo, respondí. El equipo de Harrison seguía adentro, documentando todo lo que ella había intentado mover o llevarse. Caminé hacia la puerta de mi casa, ignorando a Margaret cuando bajó de su camioneta. El guardia de seguridad apostado en la entrada me saludó con la cabeza, revisó mi identificación y me dejó pasar. «Vamanda». La voz de Margaret sonó a mis espaldas. «Esto es ridículo. No puedes hacerme esto. Soy tu suegra». Me giré lentamente, enfrentándola. «Mi suegra, Margaret. Renunciaste a ese título cuando intentaste robar mi casa mientras yo estaba en cirugía». «¿Robar?», farfulló, con el rostro maquillado torciéndose. «Esta es la propiedad de la familia. Michael habría querido». «Michael sabía exactamente lo que harías», la interrumpí. «¿Por qué crees que puso la casa únicamente a mi nombre?». Se quedó helada, con la boca entreabierta. «Y él no lo haría». «Estás mintiendo». En ese momento, el señor Harrison salió al exterior con una carpeta gruesa en las manos. «Señora Bennett», la llamó formalmente. «Aquí tengo la evidencia documentada de su intento de robo, incluyendo las grabaciones de seguridad donde se le ve instruyendo a un cerrajero para forzar la caja fuerte personal de la señora Collins. ¿Quiere explicar sus acciones ante la policía o prefiere que resolvamos esto en privado?». El rostro de Margaret pasó del rojo a la palidez en cuestión de segundos. «No pueden probar nada. Solo estaba protegiendo los intereses de la familia». «De hecho», dije, sacando mi celular, «la tengo grabada declarando sus intenciones con toda claridad». «¿Quiere escucharla otra vez?». La parte donde admite haber cambiado mis cerraduras y movido mis pertenencias mientras yo estaba en el hospital. Por primera vez desde que la conocía, Margaret se veía insegura. Su fachada cuidadosamente construida comenzaba a resquebrajarse. «Los mudanceros», balbuceó. «Ya les pagué para vaciar la casa mañana». «Cancélalos», repliqué con firmeza. «Y Margaret, las fotos familiares y recuerdos que intentaste llevarte, los que decías que eran propiedad de los Bennett. Michael me los dejó en su testamento. Cada uno de ellos». Ese fue otro detalle que planeamos con cuidado. Michael sabía que su madre intentaría borrarme de la historia familiar. Por eso me dejó específicamente las fotos y recuerdos que más significaban para él. «No puedes hacerme esto», susurró, aunque su voz ya había perdido la fuerza. «Soy su madre». «Sí, lo eres. Y si hubieras actuado como tal, si me hubieras apoyado después de perder a mi esposo, a tu hijo, quizá las cosas serían distintas. En lugar de eso,
Intentaste echarme de mi propia casa mientras estaba en el hospital. Eso no son las acciones de una madre en duelo, Margaret. Son las de una abusiva. El señor Harrison dio un paso al frente. Señora Bennet, le sugiero que se retire ahora. Cualquier nuevo intento de entrar en esta propiedad sin permiso de la señora Collins resultará en acciones legales. Margaret me miró a mí, luego a Harrison, y otra vez a mí. Por un instante vi algo cruzar su rostro. Arrepentimiento, quizá. O el reconocimiento de lo que acababa de perder. Pero enseguida volvió a ponerse la máscara. Y esto no ha terminado, dijo, aunque sin su habitual autoridad. Sí, ya terminó, respondí en voz baja. Adiós, Margaret. La vi subir a su camioneta y alejarse, su postura perfecta finalmente encorvada en derrota. Adentro, el equipo de seguridad terminaba de documentar todo. Cada cosa que Margaret había intentado llevarse estaba siendo fotografiada y devuelta a su lugar. En mi oficina encontré la caja fuerte intacta. No había logrado abrirla. Dentro estaban los documentos que Michael y yo habíamos preparado, junto con algo más. Algo que ni siquiera Harrison conocía, pero que tendría que esperar. Por ahora, recuperaba mi hogar. El hogar que Michael y yo habíamos compartido, donde construimos nuestra vida juntos. Margaret había intentado arrebatármelo, pero había fracasado. Y no tenía idea de lo que venía después. Una semana después del fallido intento de Margaret, me senté en mi oficina, finalmente lista para abrir la carta que Michael había dejado en nuestra caja fuerte. Solo lee esto si mamá intenta algo, decía en el sobre. Había esperado el momento adecuado y ahora, con el papel un poco gastado en mis manos, supe que era el tiempo. Mi queridísima Amanda, decía la letra familiar de Michael, haciendo que me doliera el corazón. Si estás leyendo esto, significa que mamá mostró su verdadera cara. Lamento no estar ahí para protegerte de ella, pero sé que eres más fuerte de lo que ella jamás imaginó. Hay algo que necesitas saber. Leí la carta 2 veces, con las manos temblorosas. Luego llamé al señor Harrison. ¿Estás segura de esto? Me preguntó tras escuchar lo que Michael había revelado. Absolutamente. ¿Puede organizar la reunión? 2 días después, me senté en la sala formal de mi casa, esperando. El timbre sonó puntualmente a las 2 de la tarde. Margaret estaba en la puerta, impecablemente vestida como siempre, acompañada de su abogado. Adelante, dije con amabilidad, notando cómo se tensaba ante mi calma. Gracias por aceptar reunirse. El señor Harrison se sentó a mi lado mientras Margaret y su abogado tomaban asiento frente a nosotros. La tensión era palpable. Seamos rápidos, empezó el abogado de Margaret. Mi cliente está dispuesta a ofrecer. En realidad, lo interrumpí, yo convoqué esta reunión para compartir información. Saqué la carta de Michael y varios documentos de una carpeta. Margaret, ¿sabías que Michael estaba investigando la Fundación Familiar Bennet? Su rostro se tensó de inmediato. ¿De qué estás hablando? La fundación benéfica que administras desde que murió tu esposo. Michael descubrió ciertas irregularidades en las cuentas. Planeaba ocuparse de ello antes del accidente. Eso es absurdo, respondió con brusquedad, pero vi el miedo cruzar fugazmente por sus ojos. Esas cuentas son privadas. No para un miembro de la mesa directiva, contesté suavemente. Lo cual Michael era. Y ahora, como su heredera, yo lo soy también. El color desapareció del rostro de Margaret. Su abogado se inclinó hacia adelante, repentinamente alerta. Durante los últimos 15 años, continué, colocando los documentos uno por uno, has estado usando los fondos de la fundación para gastos personales, jets privados, vacaciones de lujo. Incluso ese intento de despojarme de mi casa la semana pasada, todo pagado con donaciones caritativas destinadas a ayudar a niños de escasos recursos. Y no puedes probar nada de esto, susurró Margaret, pero sus manos temblaban. Michael llevaba registros meticulosos. Iba a darte la oportunidad de corregirlo, de devolver el dinero en silencio. Pero ahora, la miré directo a los ojos. Ahora esos registros son míos. Su abogado ya revisaba los documentos, con el gesto cada vez más sombrío. Señora Bennet, dijo finalmente, deberíamos hablar de esto en privado. No. Margaret se puso de pie, la voz chillona. Esto es chantaje.
Estás tratando de arruinarme porque quise proteger la propiedad de mi familia. Siéntate, Margaret, ordené con firmeza. No estoy tratando de arruinarte. Te estoy ofreciendo la misma oportunidad que Michael te habría dado, una oportunidad para arreglar las cosas. Ella se dejó caer de nuevo en la silla, de pronto luciendo más vieja de lo que era. ¿Qué quieres? 3 cosas. Primero, vas a devolver hasta el último centavo que tomaste de la fundación. Segundo, vas a renunciar de inmediato a la mesa directiva. Y tercero, hice una pausa, asegurándome de que me escuchara. Nunca más vas a intentar meterte en mi vida. ¿O qué? Retó, aunque su voz ya no tenía fuerza. O estos registros se van al SAT, al FBI y a todos los principales periódicos del estado. Tú decides. La siguiente hora transcurrió en una detallada discusión entre los abogados. Margaret permaneció en silencio, mirando cómo su mundo cuidadosamente construido se tambaleaba. Para cuando se fueron, había firmado acuerdos preliminares para iniciar el proceso de reembolso. En la puerta, se volvió hacia mí por última vez. Y ganaste. ¿Eres feliz ahora? Pensé en Michael, en la vida que compartimos, en el futuro que planeamos. Y esto nunca fue acerca de ganar, Margaret. Se trataba de justicia. Justicia para la fundación, para la memoria de Michael y para mí. Después de que se marcharon, fui a la recámara y saqué el álbum de fotos que Michael y yo habíamos hecho juntos. En él había una foto de nuestro día de bodas. Una de las pocas en las que Margaret sonreía de verdad, antes de decidir que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Tenías razón, susurré a la sonrisa de Michael en la fotografía. Ella nunca cambió, pero tú me diste las herramientas para protegerme. A la mañana siguiente, recibí un breve mensaje de texto de Margaret, lamento todo. No era mucho, pero era más de lo que jamás había esperado de ella. 2 meses después, la Fundación Familiar Bennett tenía un nuevo consejo directivo. Los periódicos locales elogiaban la reestructuración de la organización y su renovado compromiso con la transparencia. Margaret se había retirado a su casa de descanso en Florida, con una presencia en redes sociales notablemente silenciosa. Y yo, finalmente pude llorar a Michael como debía, recordar nuestro amor sin la sombra de la interferencia de su madre. Al final, eso valía más que cualquier victoria sobre Margaret. A veces, la mejor venganza no consiste en destruir a alguien más, sino en mantenerse firme, proteger lo que es justo y honrar la memoria de quienes hemos perdido. Creo que Michael habría estado orgulloso de mí.